Arrancamos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en martes, es 2 de marzo de 2021. Empezamos con los saludos como es costumbre. Primero a Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Segundo saludo, Juan Pedro Mir, buen día. Hola, buenos días para todos, un abrazo. Agustín Iturralde. Buen día, Emiliano, buen día, Juan Pedro, Karina, Gabriel. Y por último, Gabriel Budiño, que es el más nuevo en estas mesas. Hace pocas semanas que viene acompañándonos. Gabriel, también bienvenido. Muchas gracias, un gusto saludarlos y saludarlas a todas. Vamos al primer tema. Ayer comenzó un nuevo año lectivo en Uruguay. En otro contexto, la noticia sería un simple trámite, pero claro, en medio de la emergencia sanitaria y cuando asistimos, por otro lado, a un aumento de los contagios de COVID-19, se trata de un hecho significativo. Recordemos, el año pasado las clases presenciales de todo el sistema educativo se suspendieron el fin de semana del 13 de marzo. Apenas se constataron los primeros casos de coronavirus en Uruguay. Luego, unas semanas más tarde, se fueron retomando los cursos, pero con limitaciones debido a los protocolos sanitarios. En este 2021, distintos colectivos venían reclamando presencialidad plena en las clases. Pienso, por ejemplo, en familias organizadas por la escuela pública o la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que hicieron oír sus planteos. El objetivo, por lo visto, no se logró en el arranque, pero sí se avanzó en esa dirección. La presencialidad, a partir del día de ayer, es significativa. Entre otras cosas, el protocolo sanitario para este año es menos rígido que el que se manejó el año pasado. Entonces, ¿cómo observaron este comienzo? Todavía falta, ¿no? Hay escalones del sistema que aún no iniciaron las clases, pero a partir de las novedades de ayer, ¿qué dicen? ¿Quién empieza? ¿Vas tú, Karina? La verdad que yo ayer justo me tocó andar bastante en la calle, que estoy trabajando mucho en casa, pero ayer tuve que dar varias vueltas. Y lo primero que me dio fue mucha alegría ver a niños y padres yendo a la escuela o saliendo de la escuela o entrando a la escuela. Será porque yo ya no tengo hijos en edad escolar, me dio como hasta un poco de emoción. Y también después de un año tan complicado para la educación en general, para los niños, para los padres, pero para los niños sobre todo, para los niños no tener la escuela o para los adolescentes no tener el liceo es una pérdida gigantesca educativa, pero también sociabilizadora. Por eso, para mí ayer fue una buena noticia en cualquier sentido. Qué gran cambio, ¿cómo decirlo? La foto, las postales, ¿no? Eso de que sí, todos los actores de la jornada estuvieran con tapabocas, ¿no? Los niños en especial, los niños son los que impresionan más con el tapabocas, aunque bueno, le han encontrado la vuelta, ¿no? Con sí, barbijos de colores, creativos, alegres, etcétera, pero todos con tapabocas, los padres también, las maestras, los profesores, los directores, es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en estos días, ¿no? Claro, pero a pesar de todo eso, a mí ayer me dio como una pequeña sensación de vieja normalidad. Sí. El ver que empezaban las clases, ¿no? Y bueno, mi hijo empezó secundaria presencial completa, lo cual me puso muy alegre porque es sexto año de bachillerato, bueno, sexto año de secundaria, ya no se dice bachillerato, ¿no? Ahora me corrige Juan Pedro. No, está bien. ¿Está bien? ¿Se dice de vuelta? Ah, bueno, visto que van cambiando, antes no había, ahora hay de vuelta. Y para mí era fundamental de que fuera presencial toda la semana. Dos cosas que dejo para poder hablar capaz más adelante. La primera, creo que esto de la presencialidad es súper importante, pero también tenemos que ser súper flexibles porque van a pasar una cantidad de cosas que no queremos que pasen, pero van a haber marchas atrás, van a haber gente contagiada, no niños precisamente, pero bueno, un maestro o un auxiliar o un empleado que tuvo un contacto. De hecho, ya pasó ayer en el arranque en algunas escuelas, no solamente públicas, también en colegios privados. O sea que paciencia, lamentablemente. Sí. Y lo otro a tener en cuenta es, no me voy a meter ahora en el tema sindical, no es el tema importante, pero realmente necesitamos más que nunca la colaboración, que ya la tuvimos, porque son unos héroes los docentes, pero bueno, de vuelta, muchísima colaboración para poder sacar este sistema tan sui generis o tan híbrido adelante. Pero yo para empezar, ayer me quedé
con la visión de eso me quedé contenta. Después viendo los números, creo que también se avanzó un montón, pero creo que se puede avanzar mucho más, que se necesita un poquitito más de organización. No debe ser fácil organizar todo un sistema educativo como el uruguayo. ¿Cuántos docentes tenemos en la mesa hoy? Que levanten la mano. A ver. Así Todos son docentes. Pero claro. pero nosotros no recibimos la vacuna, salvo Juan Pedro, porque somos universitarios la mayoría. Claro, docentes del nivel terciario, ¿no? Karina, Agustín, ¿también tu caso? ¿Y Gabriel? Sí. Por supuesto. Bien. El que está ahí en la primera línea de fuego, al frente de una institución, además. Yo recibo la vacuna hoy 10:45, por lo tanto 10:30, mi telegrama es: me voy al campo a dar la vacuna. Estoy cerca, por eso me vine al colegio. Mi hija lo recibió ayer y dice que fue espectacular, así. Podríamos transmitir en directo tu vacunación, Juan Pedro. Andate con el celular prendido. La verdad. Bueno, pero no es necesario. El telegrama es la vacunación de Juan Pedro. Bueno, pero No Juan va Pedro, con el perfil de Juan Pedro, me parece. No. veamos el tema desde tu experiencia, desde tu lugar de dirección en un colegio, en el José Pedro Varela, ¿no? Sí. Nosotros en el Varela empezamos el 17. Nosotros empezamos antes porque entendimos que los días perdidos en el año anterior necesitaban una puesta a punto antes. En lo personal, yo soy un acérrimo defensor de la extensión del calendario escolar, en todo sentido, ¿no? No solamente, no en el imaginario de que el niño o el joven tenga que estar atrás de un escritorio escribiendo ecuaciones, sino también va de la mano del modelo de escuela y de liceo inclusivo, con deporte, con extensión, que hoy por hoy en una sociedad tan desorganizada, donde las familias estamos tan fracturadas, hoy la escuela estructura. Entonces, esa vieja función normalizadora de la escuela, si fue necesaria cuando Varela lo propuso y cuando la modernidad lo propuso, que en realidad fue un invento, la escuela como tal fue un invento derivado de la iglesia, ¿no? La iglesia fue un invento jesuita, un ingreso luterano, fue en el juego de reforma contra reforma. Normalizador, hoy lo necesitamos en el buen sentido de construcción de normas. Yo estoy muy feliz con el comienzo de las clases. El paisaje de una sociedad llena de moñas y túnicas es muy simbólico en Uruguay y creo que nos da a todos una alegría y es una alegría. Creo sí que tiene que haber ajustes en varios sentidos. Tiene que apuntarse a una profesionalización mayor de los procesos institucionales que hoy vivimos las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque se enferma una familia y la clase entera no asiste. Como decía Karina, hay que flexibilizar, hay que aumentar los recursos que hagan posible sostener la presencialidad de los niños. Hay que ganar metros cuadrados, hay que permitir que otros actores entren y hay que informar más a la población, porque lo que prima es el miedo. Una cosa que es importante es que todos los docentes se vacunen. Es una cuestión ética. Hoy no vacunarse, que un docente no se vacune, es una cuestión ética. Es una cuestión ética hacia sus alumnos y es una cuestión ética hacia la sociedad, porque es una forma también de incorporar, y la docencia sin la ética no es buena. Entonces yo creo que hay que profesionalizar. Estoy más que satisfecho con que Uruguay vuelva a la presencialidad como excepción en América Latina. Y bueno, tenemos un año donde hemos aprendido mucha cosa, entre ellos la importancia del Plan Ceibal, y ajustar detalles de organización, no dejando solos a los maestros y los directores, que son los que siempre están, sobre todo en el área pública, en la primera línea de batalla. Después te voy a preguntar a propósito de cómo funciona la presencialidad allí, en la institución donde tú estás al frente. Así tenemos un ejemplo, ¿no? Que claro, vamos sumando a otros. Pero seguimos. Perfecto. ¿Quién va ahora? Agustín. Dale. No quiero insistir en la alegría que se vive en cada comienzo de clase, que Karina y Juan Pedro lo viven más de cerca y lo relataron muy bien. Quiero ir por otro lado, que es, bueno, poner un poquito blanco sobre negro qué implicó lo que hicimos en la mayoría de los países y en Uruguay el año pasado con la educación. ¿Qué implica esto que vamos a intentar ahora, no? Ante lo desconocido, ante el miedo, ante la incertidumbre de la pandemia, optamos en casi todo el mundo optamos por cerrar las escuelas. El primer reflejo fue, bueno, hay que bajar los contagios, cerrar las escuelas, los niños en las casas, con un costo
con beneficios difíciles de calcular. Yo creo que más allá de que los niños se contagian poco, cuando uno lee un poco más, la movilización que implica, la movilidad en las ciudades que implica el llevar a los niños a las escuelas, que los niños vayan a las escuelas, obviamente implica aumentos de riesgos, pero con unos costos para los niños, sobre todo para los niños pobres, que tienen mucho peores alternativas cuando no van a la escuela, que es el único momento de su vida cotidiana en que están en la mirada de un adulto profesional. Tuvo un costo tremendo, un costo realmente terrible. No, bueno, y en ese esquema Uruguay este año intenta, si bien no tenemos 100%, una apuesta fuerte por la presencialidad lo más plena posible. Uruguay es el único país de Sudamérica, creo que con Surinam, si no me equivoco, que las escuelas son obligatorias. Que este año las escuelas van a ser obligatorias, no que no van a estar abiertas, sino que volvemos al régimen de que hay que ir a la escuela, parte de la vida ir a la escuela. Eso es una apuesta que va a tener consecuencias, que van a pasar algunas cosas indeseadas, como decía Karina, van a haber focos, van a haber cosas, y hay que vivir con eso, hay que no entrar en pánico cuando eso pase, y bueno, y es una priorización que hacemos, una sociedad que sistemáticamente prioriza a los viejos, una sociedad que tiene una pobreza del 1 y poco por ciento entre los mayores de 65 y de 25% entre los menores de 5 años. Bueno, hacemos una apuesta en este caso por priorizar con fuerza, teniendo en cuenta que pueden tener un contrapeso en esas cosas. Por último, quiero decir que me parece muy bueno que en este tema se confíe mucho más en los líderes locales educativos, que no son nada más que los directores de los liceos. Creo que hay que respaldarlos, que se prestan más recursos, que desde la centralidad de las autoridades tienen que ponerse más energía, más recursos, todo lo que sea, pero hay que confiar en el que está en el frente de batalla. Y esos son los docentes en general, pero también los líderes de los proyectos educativos, que son los directores. Bueno, transmitirle más recursos, dejarlos gestionar, transmitirle más autonomía para resolver. Creo que eso es un problema histórico del sistema educativo uruguayo y está bien que en este contexto apuntemos un poquito más a ese lado. Vamos a mejorar tu salida del aire, Agustín, en la próxima intervención. Mientras tanto, volvemos a los que ya hablaron. Por ejemplo, Juan Pedro, contanos, presencialidad allí en el Varela, ¿cómo funciona? Ya, funciona respetando las distancias de los niños, respetando las distancias establecidas, secuenciando los recreos, se mantienen las burbujas de los recreos, hay todos los protocolos establecidos. Se hizo todo un trabajo previo evaluando el año pasado de la necesidad de mayor contacto entre el maestro y el alumno. Por lo tanto, nosotros desde el 8 de febrero, las maestras tuvieron entrevistas vía Zoom con cada uno de los padres para generar la confianza empática de, bueno, voy a ser tu maestra, voy a ser la maestra de tu hijo, que hay anotando, registrando, estando presente, ya que no se encuentran maestro y padre en el patio de la escuela. Después se organiza comen, por ejemplo, en los comedores en los salones, y se mantiene, por supuesto, en la doble lógica presencial. Hay dos elementos importantes. Doble lógica presencial, virtual. Y por ejemplo, en cuanto a horas de clase presencial... Son todas. No, se mantienen las 8 en el doble turno y los que optan por el turno simple mantienen las 6 horas. Pero se trabaja con la plataforma CREA, de manera que si hay que bajar la llave en una clase porque esa clase no asiste, la maestra sigue presente con la plataforma CREA y con la plataforma Zoom. O sea que en principio las clases son 100% presenciales, no hay una baja en la cantidad de horas semanales. No hay. Si ocurre alguna contingencia, si aparece la necesidad de suspender la clase de tal o cual grupo, ahí se pasa al otro sistema. Y se usan las plataformas digitales como forma de acompañamiento, de dirección, menos libros, más plataformas digitales, eso por ese lado. Bien. Eso era una de las dudas que yo tenía, perdón, Emiliano, te interrumpí. No, adelante. Esa era una de las dudas que yo tenía, porque más allá de que se puedan dar cosas en las propias escuelas o en los propios colegios, que se puedan dar, suspendemos por una semana, también puede pasar a la interna de las familias, donde un niño estuvo en contacto con un positivo y tiene que esperar unos días para poder hisoparse. Uh-huh. Esto está siendo cada vez más rápido, pero en el mejor de los casos es 2, 3, 4 días, y en esos casos pierde clase. En unos lugares ya lo que se está implementando es que todas las clases también ya están online. Entonces, esos chicos que tienen, que para mí van a ser muchos, tampoco se las pierden, ¿no? Más allá de que se estén dando presenciales. Sé que es un doble esfuerzo muy complicado, pero creo que también es algo a tener en cuenta, por lo menos este año y en los próximos. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Juan Pedro con respecto a
sacarnos un poco ese cuadrado que tenemos en la cabeza con respecto a las fechas escolares. Nada nos obliga a que todo sea del 1 de marzo al 15 de diciembre o más o menos así. De hecho, este año... Hay un factor que pesa, ¿no? El turismo, ¿no? Siempre ha habido una demanda de los sectores turísticos para que las clases terminen más o menos en tal fecha y se reinicien recién en marzo, ¿no? Ahora, claro, estamos en la peor época del turismo, Emiliano. También. Pero eso ha cambiado mucho también porque eso yo vengo de una familia que vivía del turismo y antes la gente vivía el verano afuera o los que se iban un mes entero. La verdad que si ahora empezaran el 15 de febrero, como empezó el Varela y algunos otros colegios también, y después tuvieran, por ejemplo, una vacación más grande en julio, que cuando sabemos que hay más contagios en general, no solamente de COVID, sino de cualquier bicho que ande por la vuelta, o se tomaran otro tipo de breaks, de pausas, a mí hoy en día me parece más lógico, porque tener un chico, y ahí sí lo hablo por carne propia, si no se lleva previas, si no se lleva exámenes, tiene 4 meses libre casi, porque terminan a principios de noviembre en el bachillerato. Estoy hablando ahora por mi experiencia, en las escuelas no, pero realmente es mucho para todos. Creo que tenemos la cabeza muy cuadrada con respecto a eso y puede ser que sea muy difícil de cambiar, pero para mí está buenísimo pensarlo justamente aprovechando estas circunstancias. No es difícil cambiar, ¿No? No, digo que es difícil cambiar de cabeza, más que nada. Tenemos la demografía más planificada, más clara del mundo. En septiembre ya sé los jóvenes de que van a cursar tercer año el año que viene, a nivel Uruguay. ¿Por qué las elecciones de cargo nos hacen en septiembre y en febrero? O sea, tenemos que empezar a cambiar esa lógica. Gabriel, está interesante la tertulia, ¿no? Estás ubicado en una posición de privilegio escuchándola. Sí. No, ahora te toca y doble. Hoy me tocó saltearme. Pero, a ver, comparto obviamente lo que decían los compañeros, lo que decía Karina. La presencialidad tiene un factor en lo formativo enorme que va mucho más allá de los contenidos, ¿no? Y cuando hablamos de cambiar temas de educar para el futuro, de que no sabemos cómo va a ser ese futuro, de cuáles van a ser los trabajos del futuro, los componentes, digamos, de lo relacional, de la empatía, del trabajo con el otro son claves, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo maravilloso y que en la universidad nos toca seguir haciendo a distancia, está buenísimo, nos permite salir adelante, nos permite seguir, nos permite no cortar el flujo formativo, pero nos sigue dejando en el debe todo lo que tiene que ver con lo relacional, todavía sigue siendo muy difícil desarrollar espíritu crítico, lo conversacional, el trabajo en equipo a distancia, porque los docentes no estamos formados para eso. Muchos docentes se sienten muy lejos y les cuesta muchísimo utilizar las herramientas a distancia, y además los estudiantes tampoco mágicamente, por más que sean tiktokers y fanáticos de Instagram o de los videojuegos, no les resulta tampoco tan natural el trabajar a distancia. Entonces la presencialidad tiene un componente fuerte en lo formativo, en esos otros aspectos, ¿no? En desarrollar algunas competencias. Por lo tanto, hay que celebrar y mucho que podamos volver a la presencialidad. Obviamente, eso último que mencionaban Juan Pedro y Karina de las situaciones híbridas, cuando los estudiantes no pueden ir o cuando tenemos que cortar el flujo, genera unas dificultades que son muy difíciles de llevar adelante, ¿no? Es decir, la enseñanza híbrida, cuando tenés momentos a distancia y momentos presenciales, o cuando tenés parte de tus estudiantes a distancia y partes presenciales, es de lo más difícil de llevar adelante. Es muy difícil para los docentes que tenemos experiencia en tecnologías educativas, requiere estar atento como a muchos elementos en simultáneo, lograr que eso sea un continuo con lo que pasaba en la presencialidad es muy difícil, y va a requerir este año otra vez esfuerzos adicionales de todos los cuerpos docentes. Entonces, obviamente eso vuelve a cargar las tintas sobre los docentes y sobre tener que hacer más cosas o mejores cosas o cosas diferentes o cosas más desafiantes, prácticamente obviamente con las mismas asignaciones de recursos o menos, porque hemos tenido reducción de horas, principalmente en horas de coordinación en secundaria, y eso implica un desafío grande para los docentes
que obviamente tienen un compromiso muy alto con la formación y le van a poner todo de sí, pero también tenemos que ser muy conscientes en ese impacto fuerte y el grado de agotamiento que estamos generando en esos equipos docentes, ¿no? Y lo otro que para mí es importante señalar es el vínculo con los hogares, ¿no? Es decir, cómo llegamos a transmitir a los hogares, a las familias, qué es lo que estamos haciendo, qué va a pasar en cada una de las situaciones, ¿no? Ahí se requiere también como mucho diálogo entre la institución y los hogares, algo que también ha sido difícil porque como que muchas cosas se van resolviendo sobre la marcha. En estos días también la Universidad de la República prestó un montón de salones, creo que algunas intendencias hicieron también lo mismo para dar más espacio a primaria y secundaria. Y eso también es un desafío grande porque es sacar a los estudiantes de su hábitat natural y llevarlos a otro ámbito, a otro espacio, a otra locación. Esas cosas que parecen menores para nosotros los adultos, generalmente, o para la mayoría de los adultos, para los niños y los jóvenes, implica desafíos mayores, ¿no? Es decir, y hay que también entender ese esfuerzo adicional. ¿Qué dicen los oyentes? Un par de aportes antes de volver con Agustín. Por ejemplo, dice este mensaje: estoy de acuerdo con Juan Pedro, es una actitud ética la de los docentes frente a la vacunación. Somos unos privilegiados, 90.000 uruguayos, dice en este caso el mensaje de Verónica, ¿no? Hay que vacunarse, el docente debe vacunarse. Después está la objeción a propósito de los niños con tapabocas, ¿no? Me pareció un exceso que los niños pequeños usen mascarilla todo el horario, especialmente quienes tienen doble turno. 6, 7, 8 años son demasiado chicos para eso, dice María. Agustín, ¿por dónde vas tú? No, yo quería hacer un comentario final de un poco una cosa que estuve sobrevolando, que es el esfuerzo de la sociedad toda por esto, ¿no? Creo que en este tema se generó una suerte de consenso, no hay, más allá del barullo sindical, que es un tema aparte, que creo que daría para hablarlo, y creo que tiene varias puntas, porque en general hay un consenso de los actores políticos en la importancia de esto, y hay un esfuerzo social, no solo político, partido, sino social, para que las clases arranquen. A mí realmente me emociona ver cómo en algunos lugares de Montevideo, pero en el interior, que las comunidades están más presentes, se ve más claro cómo la intendencia, las comisiones de apoyo, el ejército, la policía, ni que hablar las familias, ni que hablar los docentes, los directores de las escuelas, todos trabajaron para conseguir bancos, conseguir salones, conseguir lugares para poder que las clases fueran lo mejor y lo más normales posibles. Y bueno, eso creo que es muy rescatable y muy saludable como sociedad. Ya seguimos, cambiamos de tema en la tertulia en unos minutos nada más.